hombres armados en plena vía pública. Los haitianos deben enfrentarse a una constante amenaza de las pandillas que asumen el control del país, incluso llamando a marchar para repudiar la asistencia internacional. No reconocemos las reuniones de CARICOM, no reconocemos las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, no reconocemos las reuniones en la Casa Blanca. El destino de Haití ya está hecho y no es parte de ninguno de esos grupos. La violencia en escalada en Haití ha llevado a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a asistir a los gobiernos de la región al evaluar las peticiones de asilo para garantizar refugio a estas personas. Também reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan las personas a Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Mientras, activistas instan a las autoridades de República Dominicana a evitar las deportaciones de haitianos que ingresan a la nación limítrofe de manera irregular. O disminuir el impulso de estas deportaciones fuera un logro, fuera un aporte importante a la población haitiana. Por otra parte, líderes del Caribe informaron sobre la presentación de 8 nominados para el Consejo de Transición, organismo integrado por fuerzas políticas del país en conflicto con el objetivo de aliviar la crisis. No obstante, los días de caos transcurren y la carencia de alimentos y servicios acorrala a la población de la nación caribeña. Nos despertamos esta mañana con cadáveres en nuestra comunidad de Pétionville. Este no es ese tipo de comunidad y estamos aquí para retirar los cadáveres antes de que los niños empiecen a caminar hacia la escuela y los vendedores lleguen inmediatamente. Los ataques de las bandas armadas se registraron en localidades exclusivas del país. Medios locales reportaron varias muertes y saqueos. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. La administración Biden emitió una de las regulaciones climáticas más importantes en la historia de Estados Unidos. La regla está diseñada para garantizar que más del 50% de los nuevos automóviles y camionetas ligeras vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos o híbridos para 2032. La norma limita progresivamente la cantidad de contaminación permitida por los tubos de escape, así que forzará la producción de más vehículos cero emisiones para respetar los estándares ambientales, transformando así el mercado automovilístico estadounidense. Cientos de miles de millones en inversiones privadas y miles de empleos sindicales bien remunerados, y cumpliremos mi objetivo para 2030 y avanzaremos en los años venideros. Los automóviles son la mayor fuente de emisiones de carbono en Estados Unidos, una contaminación que exacerba el cambio climático y que convirtió al 2023 en el año más caluroso de la historia. El presidente Biden apunta a los vehículos eléctricos para enfrentar el calentamiento global. Al mismo tiempo, Biden busca aumentar la producción nacional de procesadores de computadoras y por eso logró un acuerdo con la empresa Intel para darle casi $20,000 millones y abrir así nuevas fábricas en 4 estados, incluyendo Arizona. Permitiremos que la fabricación avanzada de semiconductores regrese aquí en Estados Unidos después de 40 años. Va a transformar la industria de los semiconductores y creará ecosistemas completamente nuevos. El acuerdo pondría a Estados Unidos en condiciones de producir el 20% de los chips más avanzados del mundo para 2030. Chips que son clave hoy día para los avances en inteligencia artificial y sistemas militares. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Robinho había sido condenado en Italia a 9 años de prisión tras participar en una violación sexual grupal en el año 2013 cuando jugaba en el Milán. Sin embargo, Brasil no extradita a sus nacionales, lo que llevó a los italianos a solicitar su encarcelamiento en su país de origen. El brasileño de 40 años ha vivido en libertad en el litoral del estado de Sao Paulo. Eu sou number one. El ex delantero dijo que fue sentenciado injustamente por algo que no ocurrió. Él rechazó que la víctima, una albanesa de 22 años, estuviera ebria al momento del acto. El Superior Tribunal de Justicia no consideró eso. En la capital federal, Brasília, 9 jueces votaram por sua condena. Trata-se de uma questão, acima de tudo, de direitos humanos das mulheres. Y 2 votaron en contra. Así decidieron que él debe ser arrestado pronto, mientras la defensa de Robinho intentará apelar a esta decisión.
Robson de Souza empezó su carrera en el Santos de Brasil y pasó por otros clubes gigantes del fútbol internacional como Real Madrid y Manchester City. Gracias a la habilidad que tiene con el balón en sus pies, ganó espacio en las canchas de muchos países del mundo. Con esta derrota en la justicia, se le acabó el espacio. Desde Brasil, Dan Cister para Tele Aruba.